Fuertes definiciones en la conferencia de prensa que realizó ayer el gobernador de la provincia de Buenos Aires junto con la vicegobernadora, con diferentes dirigentes, a partir de esta decisión de Javier Milei de recortar el fondo no me acuerdo ahora el nombre específico. Lo tenía, viste, cuando se te cierra tú, pero bueno, el fondo con el que contaba la provincia de Buenos Aires, un punto de fortalecimiento, ahí está, un punto de coparticipación literalmente, que se va para la ciudad de Buenos Aires y que se suma a una serie de agresiones que están recibiendo las provincias en línea con lo de Chubut, etcétera, etcétera, etcétera. Hubo muchas reacciones, hubo muchos apoyos y entre quienes estuvieron ahí presentes estuvo la diputada Lucía Yáñez, con quien tenemos el gusto de hablar en este momento para tener algunas definiciones más. ¿Qué tal? Buen día, Lucía. Hola, buen día, ¿cómo están? Buen día. Buen día, bien, acá siguiendo con mucha atención y preocupación. Lo que pasa es un gobierno que en muy poco tiempo se ha peleado con todo el mundo y bueno, hay un anuncio de ir a la Corte Suprema, hay una serie de respuestas políticas que son bastante firmes, pero en el medio dinero que deja de entrar, necesidades y cuestiones que seguramente se van a ver resentidas, ¿no?, por esta decisión. Bueno, sin duda creo que la decisión del presidente y del gobierno nacional es ir al choque con las provincias necesariamente y también mostrar que realmente existe un afán de destruir, de asfixiar, digamos, a las provincias, a los gobiernos provinciales y a los gobiernos locales, porque necesariamente asfixiar a las provincias es asfixiar a los gobiernos locales y por ende también perjudicar a los argentinos y las argentinas. Yo, sinceramente, ayer en la presentación, en la conferencia de prensa que hizo el gobernador respecto del Fondo de Fortalecimiento Fiscal, que es un fondo que realmente es un fondo muy justo para la provincia de Buenos Aires, que es la provincia que aporta el 40% de todos los recursos que tiene el gobierno nacional, que es el que aporta el 40% de la producción industrial, de la producción per cápita, y que recibe solo el 20% de eso en una de las provincias además más pobladas, o la más poblada del país, ¿no?, con 17 millones de habitantes. La verdad que este fondo de fortalecimiento fiscal generaba un parámetro muy pequeño de equidad, o trataba de acercarse a la equidad, que además la provincia de Buenos Aires se ha visto perjudicada durante el gobierno de Macri, perdiendo puntos de coparticipación, con lo cual también trataba de equiparar aquello que se había roto durante el gobierno de Mauricio Macri. Bueno, hoy nos volvemos a encontrar con este recorte. Ayer, a través de un decreto de necesidad de urgencia, Milei ha decidido gobernar por decreto. Esto mismo lo hizo Mauricio Macri durante su gestión. Hemos visto ya los resultados de Macri en 4 años. Milei lo está haciendo muchísimo más rápido, pero nos preocupa también que los fondos no llegan, y no solamente es este fondo, sino el FONID, el Fondo de Incentivo Docente, el Fondo de Transporte para el Interior, digamos, una serie de responsabilidades legales que tiene el gobierno nacional que no está cumpliendo, pero que sí sigue recaudando, ¿no? Que el dinero lo tiene. Nos gustaría también que nos explique, si no se lo va a dar a la provincia, en qué va a usar ese dinero que sigue recaudando de los argentinos y las argentinas, pero que no vuelve a los argentinos y las argentinas. ¿Qué tal, Lucía? En este sentido, quería preguntar cómo estabas viendo, digamos, económicamente a la provincia de Buenos Aires, quién hizo, por ejemplo, con el FONID, uso de recursos propios para suplantarlo. ¿Cómo ves esta situación? Si puede hacerla, digamos, solventable la provincia. Mirá, la verdad que siempre el gobernador Axel Kicillof ha priorizado a la gente y a los trabajadores, pero realmente la situación en la que nos deja el gobierno nacional es muy grave. Sumado a ello, obviamente que nosotros tenemos, las provincias tienen originariamente la potestad de poner impuestos, digamos, se lo ceden a la nación. En la Constitución del 94 se le habilitó a la nación a crear impuestos directos e indirectos, pero esos impuestos no pueden coexistir, digamos, no se puede imponer sobre la misma cosa 2 impuestos, uno nacional y uno provincial. Con lo cual, es lo que te decía antes, el gobierno nacional sigue recaudando en un montón de impuestos que tiene gracias a que las provincias se los han cedido,
y sin embargo no devuelve esos recursos. Claramente eso nos posiciona tanto a la provincia de Buenos Aires, pero digo, esto se está viendo en todas las provincias. Claro. Hoy hay una reunión de gobernadores de la Patagonia, por lo que pude leer en el diario y ver declaraciones de los gobernadores que están en una cruzada en contra de Javier Milei de cara a la falta de entrega de recursos coparticipables, es decir, ya ni siquiera fondos que tienen que ver con leyes especiales, sino per se los recursos coparticipables. Nosotros, para que la gente que nos está escuchando sepa, hay provincias que precisan de la coparticipación para el funcionamiento cotidiano, porque claramente es una cesión que se le han hecho de las provincias a la nación de cara al federalismo, que es algo que tenemos que defender en nuestro país hoy, que es una lucha histórica, que es una lucha que le llevó 40 años de guerra interna a la Argentina para poder llegar a una constitución federal, y que es parte también de lo que Milei parece que viene a borrar, ¿no? Nuestra historia, nuestra memoria, pretende hacernos creer que somos un país que no tiene ninguna trayectoria. Bueno, yo creo que muchas de estas luchas que hemos logrado que estén en la Constitución y que tenemos que seguir defendiendo, como el federalismo, es la base también de nuestra democracia y de la posibilidad de que las provincias del interior puedan subsistir y tener un lugar protagónico en un país tan extenso como el nuestro. Lucía, ¿cuál es la lectura política que están haciendo? Porque uno podría decir, como se solía decir con otras cosas, bueno, capaz es un exceso, capaz es un objetivo netamente de política fiscal, y dicen, bueno, si tiene este costo que lo tengan, pero es llamativo que se evalúe, si es así, que los inconvenientes y los trastornos y los costos que puedan sufrir los distintos pueblos de la provincia a partir de estas medidas no tengan ningún costo para el gobierno nacional, ¿no? Al menos a mí se me ocurre como extraño imaginar que si estamos mal y hay escasez y hay desabastecimiento y se la pasa peor como consecuencia de estas políticas, ese costo lo vayan a pagar solamente los gobernadores. No sé cómo lo están leyendo, porque alguna lectura se debe hacer desde quienes impulsan estas medidas y deciden ir al choque y deciden pelearse con todo el mundo a la vez. Mira, creo que Milei es un presidente que cree que en la legitimidad de que la gente lo haya votado en el balotaje, ¿no? Porque también es eso, a Milei lo votaron en el balotaje, en las provincias, en ninguna provincia ganó Milei durante ni la primaria ni la general. Todos los gobernadores tienen igual o más legitimidad que Milei para gobernar en sus provincias. Incluso ayer lo decía el gobernador Kicillof, en su caso él ganó por más de 20 puntos a la provincia de Buenos Aires, con lo cual existe claramente una ratificación de la política de un Estado presente por parte de los y las bonaerenses. Ahora Javier Milei creo que está convencido, y en eso también La Libertad Avanza, algunos sectores muy duros de La Libertad Avanza, en que esa legitimidad le permite hacer con la gente lo que él quiera. Claramente este tipo de posicionamientos van a generar un desgaste del presidente o de la figura presidencial. Creo que ya lo ha hecho, ha perdido, como por lo que dicen las encuestas, la verdad que no sé, no siempre son creíbles, pero es lo que uno puede leer en los medios de comunicación, ha perdido casi 10 puntos de su imagen positiva. Pero bueno, también me parece que Milei está muy enfocado no solamente en el déficit cero, sino también en la cercanía con Estados Unidos y en dejar contentos al Fondo Monetario Internacional, en seguir pidiendo deuda, porque es inexplicable también cómo en un estado ausente como el que propone Milei se estén estatizando los servicios a las provincias, porque está tirando toda la gente, la está empujando al sector público necesariamente por la falta de capacidad de pago de cualquiera de los servicios que antes uno podía contratar de manera privada, ya sea la prepaga, el colegio privado o cualquier otro servicio privado, pero que además está muy enfocado en seguir tomando deuda. Yo creo que va a llegar un momento, y espero el momento en que la sociedad sí pida una explicación a este gobierno, qué es lo que vino a hacer, digamos, porque no estamos viendo ningún atisbo de la baja de la inflación, no estamos viendo la mejora de la calidad de vida de los servicios, no estamos viendo un Estado efectivo de ninguna manera, no estamos viendo que no sean los mismos de siempre, ¿no? Porque está gobernando la misma gente que gobernó durante el gobierno de Mauricio Macri y durante el gobierno de la Rúa. No estamos viendo el fin de la famosa casta,
¿no? Que al parecer es la más beneficiada de este gobierno porque se le ha quitado a los ricos los impuestos y se le ha acrecentado el costo de vida a los sectores populares. Entonces, bueno, la verdad es que es bastante inexplicable, pero creo que Javier Milei es un personaje muy excéntrico que también vino a la política a de alguna manera romper con muchos estereotipos, pero se olvida permanentemente de la gente. Ayer la Unión Cívica Radical de la provincia hizo un comunicado, no sé si lo pudiste leer, donde se mostró crítico frente a la quita de este fondo de coparticipación. Donde, bueno, también si bien señala algunas otras cuestiones como en las cuales apunta Kicillof, como el idioma y la seguridad, bueno, hace foco en que se devuelva y se solucione este conflicto por la coparticipación. No sé, Lucía, si lo pudiste leer y qué lectura tenés al respecto. No, la verdad que no lo leí, pero sí conozco la posición del radicalismo, porque bueno, compartimos acá en la Cámara con los radicales de la provincia de Buenos Aires, digamos que si bien están divididos en dos grupos, un grupo más cercano a Manes, si se quiere, y un grupo que está más cercano a la posición de Loredo, que se ha hecho más conocido en este tiempo, después de la ley Ómnibus. La verdad es que yo siento una empatía histórica con los radicales y lo digo permanentemente en las sesiones porque creo que los dos partidos con más historia en la República Argentina, que hoy son competitivos si se quiere, tanto el peronismo como el radicalismo, tienen una responsabilidad por estos más de 100 años de historia que tiene en su caso el radicalismo para realmente tener una posición ideológica consecuente con la posición o con las bases de su existencia como partido. Realmente para mí yo los trato de instar permanentemente esa conversación porque me parece realmente muy importante. Ahora sí, lo que estoy viendo en el caso de muchos de los partidos políticos es que hay tanto el radicalismo como el PRO, digo, ya no sé si existe Cambiemos o no, porque Ritondo hace unos días atrás dijo que el Cambiemos ya no existe, bueno, ahora parece que el PRO también está roto, digo, hay muchas características, o no sé si se puede caracterizar tan claramente el escenario político hoy, pero sí hay una clara evidencia de que aquellos sectores a los que tienen gobiernos locales, que tienen intendentes, están preocupados, estamos preocupados, porque claramente es muy difícil poder pensar que se pueda gestionar en la provincia, en los gobiernos locales, con un presidente que se va a dedicar únicamente a asfixiar a las provincias. Fíjense que todavía no hemos tenido realmente por parte del gobierno de Javier Milei ninguna medida trascendente que no sea el ajuste. O sea, no hemos conocido ninguna otra medida por parte de este gobierno que no sea el ajuste y el aumento de los costos de vida. Después nada más ha hecho por ahora este gobierno. No ha anunciado nada, no ha acordado nada, no ha resuelto nada, ha tenido reuniones, viajes por el mundo, ha generado conflictos internacionales, ha hecho papelones diciendo cosas realmente muy ridículas, ridículas no solo para nosotros que tenemos una posición ideológica, ridículas para el mundo, digamos, y para los diferentes sectores políticos que forman parte del mundo. Realmente es muy llamativa la posición de Milei. Ahora, yo soy también de la postura de creer que todos aquellos sectores que tenemos cuestiones en común, tenemos que unirnos en los momentos importantes para poder dar las discusiones, porque realmente necesitamos de todos y todas aquellos que creen que este fondo es importante para la provincia, todos aquellos sectores que creen que lo primero y lo principal es la gente para dar una batalla mucho más fuerte. Por eso los gobernadores también se están uniendo más allá de sus partidos y están dialogando para ver cómo seguir adelante. En esa línea, ¿crees que esta postura de Milei, esta forma de agresiva con los distintos sectores políticos puede, digamos, llevar a un reordenamiento u organización de la oposición, digamos, a acelerar ese proceso digamos, de poder ordenarse? Sí, por sobre todo, bueno, uno siempre tiene o trabaja para el peronismo unido, somos un sector
creo, más grande actualmente en la oposición. Después habrá que ver cómo se posicionan realmente algunos sectores que forman parte de la oposición, pero también del gobierno. Entonces es complejo de identificar a ver cuál es el rol que tienen realmente, pero creo que si hay algo de lo que el gobierno de Javier Milei ha hecho es crear dos veredas, crear una grieta. Yo estoy en contra de la grieta, realmente creo que no nos ayuda, creo que la grieta le aporta a Javier Milei, que lo que busca es atomizar totalmente entre sectores que ni siquiera discutan ni se toquen, ¿no? Sino que exista como una incitación a la violencia permanente por parte del presidente, que me parece muy peligrosa la democracia, muy peligrosa. Y creo que habiendo cumplido 40 años de democracia, tendríamos que ser más conscientes los argentinos y argentinas de lo que nos ha costado esta democracia y lo necesario de defenderla desde todos los sectores. Pero bueno, también ocurre que nos encontramos con, no sé, el otro día he charlado con algunos compañeros. Suceden cosas de una magnitud que es muy difícil no quedar de un lado o del otro, por más pero que nos guste además, más o menos de un lado, o sea, pareciera que el presidente tiene intención de posicionar frente a él a muchos sectores que históricamente no han acompañado los reclamos más populares. Digo, no sé, sectores que se vinculan con el arte, sectores que se vinculan con la industria, sectores vinculados a otra posición política histórica, pero que claramente ante la agresión permanente y ante la persecución deciden posicionarse. A mí me parece que hay que poder abrazar todas las posiciones políticas, porque la democracia es eso, y hay que poder llegar a consensos para poder vivir mejor. Es evidente que en este contexto de locura no se puede vivir. Aquellos países que les ha tocado gobernantes del estilo de Javier Milei o a quienes Javier Milei admira, dado el caso de Estados Unidos con Donald Trump, Ucrania, bueno, varios países les ha tocado pasar situaciones tremendas. Con lo cual, la esperanza siempre es de que se pueda dialogar y que se pueda llegar a acuerdos, digamos. Porque la democracia es demasiado importante en la Argentina y nos ha costado mucho como para realmente dejarla de lado. Lucía Yáñez, diputada provincial, dirigente del peronismo de la provincia. Bueno, charlábamos a partir o con el disparador de la conferencia de prensa realizada ayer, de este anuncio de la provincia de ir a la justicia por la recuperación del fondo de fortalecimiento, pero también de todo lo demás que nos está pasando. Te agradecemos estos minutos para Radio Estación Sur y bueno, seguiremos con mucha atención lo que suceda tanto en relación a este reclamo como en general, ¿no? Estos movimientos o posibilidades y alineamientos que se van dando a nivel nacional también. Gracias por este rato. No, por favor, gracias a ustedes. Un abrazo grande. Un abrazo. Luego. Bueno, ahí teníamos un panorama de lo que se está discutiendo en el peronismo bonaerense también, ¿no? Me parece que un poco iba por ahí, y incluso estas definiciones que nos dejó Lucía respecto a la relación con la Unión Cívica Radical, bueno, la idea que hay de ampliar un poco el panorama y de cómo algunas de estas actitudes contribuyen a tender puentes incluso que parecían impensables entre algunos sectores. Estaba viendo el comunicado de la Unión Cívica Radical que le referiste, no lo había visto. Sí, claro, porque quien lo toma a este comunicado hace un rato nomás es José Luis Espert, claramente peleado con la Unión Cívica Radical, Espert, y siguiendo muy cerca de la línea Milei, ¿no? En la forma de comunicar también. Pero es sintomático, porque uno diría, bueno, la reacción debería ser que no se nos desbanden, que puedan, va y dobla la apuesta y le saltan, y eso que es un comunicado que no es nada bueno con el gobierno de Axel Kicillof. No, por eso le señalaba, apunta al tema idioma, apunta al tema seguridad. Primero se plantan defendiendo el fondo de fortalecimiento, claro, y después entran a dar duro y parejo también. Sí. Pero bueno. Que también nos lleva a lo que hablábamos hoy en la apertura, ¿no? Tratar de despegarse también, quedar en una zona ahí en el medio, en este contexto también te puede llevar a un poco de trascendencia. No te van a perdonar por eso. Claro, tampoco. ¿Qué querés decir? ¿Estás en contra o no de la coparticipación? Bueno, se enfocó en eso.
Spert tomó ese comunicado y dijo: la provincia de Buenos Aires debe ser abanderada en exigir que se termine con la coparticipación federal, por lo menos medio siglo que existe, y se la fuman en pipa a PBA, provincia de Buenos Aires, porque su esencia es redistribuir ingresos, y eso es malo para la provincia y para los supuestos beneficiarios de la redistribución, es lo que había tuiteado Spert retomando ese comunicado. Cosas que pasan y siguen pasando mientras se acercan las 11 menos 10 de la mañana en todo el país.